Damos comienzo al conversatorio El aprendizaje y servicio solidario como aporte a la calidad e inclusión educativa en Uruguay, a través de un diálogo entre representantes de organismos nacionales e internacionales del área de evaluación e investigadores del área del equipo de CLAIS. Presentamos a la magíster Lucía Notari y magíster Felipe Migue del equipo de investigación de CLAIS. También presentamos a la profesora Dora Graciano, consejera del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Doctor Javier Lacida, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y a la magíster Selmira May, especialista del Programa para Educación de la Oficina Regional de Ciencias para Latinoamérica y el Caribe en UNESCO. El conversatorio constará con la moderación de la magíster Marianela Fernández Vila, coordinadora de CLAIS, sede Uruguay. Bueno, ya nos presentaron los panelistas, los locutores, Monse, así que te presentaron a vos, Montserrat. Montserrat Santana, referente, responsable institucional de CLAIS, y quien va a moderar esta mesa, nos va a acompañar. Así que bueno, te doy la palabra para presentar a los primeros oradores que van a ser Felipe y Lucía. Bueno, buenas tardes. Tenemos el gusto de presentar a Felipe Míguez, magíster y licenciado en Economía por UDELAR, consultor en temas de educación dual en OIT y UNICEF, consultor en INED e investigador asociado en Centro de Estudios para el Desarrollo, docente de Política Educativa en posgrado y maestría de UCUDAL. Y también estará con nosotros Lucía Notari, máster en Educación, Universidad de la ORT Uruguay, con la tesis La incidencia de la metodología aprendizaje-servicio en la apropiación social del conocimiento en escuelas de contexto de pobreza, diplomada en Aprendizaje y Servicio Solidario, concurso de formación de promotores en Aprendizaje y Servicio de CLAIS, tutora virtual del curso Aproximación a la Pedagogía del Aprendizaje y Servicio Solidario, representante institucional, profesora de Química, Instituto de Profesores Artigas, docente en Administración Nacional de Educación Pública en centros educativos públicos. Adelante, compañeros. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar a contarles la investigación que trajimos, queremos hacer 3 agradecimientos. El primero a CLAIS por habernos convocado y también por habernos acompañado en todo el proceso. El segundo agradecimiento es a quienes están aquí acompañándonos en el panel, que leyeron el material y van a tener ricos aportes para hacer sobre él. Y el tercero a ustedes, que están aquí queriendo escuchar lo que tenemos para contarles. El título de nuestra investigación es Las contribuciones de las prácticas de aprendizaje y servicio en la calidad e inclusión educativa en Uruguay. Nosotros allí hicimos un punteo simplemente para ordenar y vamos a irlo recorriendo a medida que vayamos avanzando en la presentación. Primero les contaremos cuál fue el objetivo general, las hipótesis, el marco conceptual que construimos, la estrategia y la metodología de investigación, la presentación y la discusión de resultados, reflexiones generales y aportes que queremos compartir con ustedes, que creemos que este trabajo puede dejar. Es necesario precisar que nosotros este trabajo que les vamos a empezar a contar ahora lo hicimos en periodo de pandemia, ¿sí? Entonces, queremos que eso lo tengan presente mientras que van escuchando lo que tenemos para contarles. Se enmarca en el programa de promoción de aprendizaje y servicio solidario en Uruguay en el periodo 2019-2021. El objetivo que nosotros construimos para esta investigación es ese que ustedes están viendo: identificar y analizar las posibles contribuciones de las prácticas de aprendizaje y servicio solidario en la calidad e inclusión educativa en los centros que formaron parte del programa de apoyo en el 2017 y/o 2019 desde la perspectiva de los docentes y directores involucrados.
Bien, aquí vienen las dos hipótesis, claramente, y lo pusimos en negrita. Ustedes ven una relacionada a la inclusión y otra relacionada a la calidad. La primera dice, las prácticas de aprendizaje y servicio solidario desarrolladas en Uruguay entre 2015 y 2019 incidieron positivamente en la inclusión educativa de los centros donde se implementaron. Y la segunda es igual y cambiamos inclusión por calidad. El desafío de toda investigación es definir el objeto de estudio o las variables que se buscan analizar. En nuestro caso, calidad e inclusión. ¿Está bien? Entonces ahí empezamos a recorrer el material con el que nos íbamos encontrando y aquí hacemos una primera clasificación en dos grandes grupos, enormes, pero como para empezar a acercarnos, que tiene que ver con lo global. Calidad e inclusión aparecen en los ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en el objetivo número 4. En el informe Reimaginar de UNESCO también están presentes. Eso si nosotros lo miramos a nivel global. Vamos ahora a lo local. Y aquí también siguen apareciendo, ¿dónde? En la Ley 18.437, en la Ley General de Educación, en el programa de presupuesto y en el marco curricular de la transformación educativa que comienza a regir a partir del próximo año. Entonces, claramente estos conceptos son fundamentales para la educación a nivel global y a nivel local. Bien. Calidad y educación e inclusión, son dos conceptos entonces amplios y dinámicos. Nosotros para nuestro trabajo con Felipe necesariamente teníamos que operativizarlo, ¿sí? Entonces aquí lo que compartimos con ustedes es cómo nosotros operativizamos estos dos conceptos. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que una propuesta educativa será considerada de calidad para esta investigación? En la medida que potencie los aprendizajes de los alumnos y su desarrollo socioemocional. Y lo equivalente, pero ahora pensando en cuándo vamos a decir que una propuesta educativa es inclusiva, en la medida que genere entornos contemplativos con la especificidad de los alumnos, sus necesidades y procesos de aprendizaje, adaptando y flexibilizando la propuesta para mejorar o potenciar el aprendizaje. Hasta aquí entonces nosotros calidad e inclusión lo tenemos a nivel global, a nivel local, y ahora les estamos contando cómo nosotros hicimos la definición para nuestra investigación. Dentro de la investigación, claramente nosotros definimos y le dimos un capítulo al aprendizaje y servicio solidario. No agregamos aquí la diapositiva correspondiente a eso, pensando en el público, que son ustedes que de esto saben y seguramente mucho, ¿sí? Bien. Ahí. Gracias, Marianela. Pasando ahora a la estrategia y la metodología de investigación. Ustedes ahí van a ver entre paréntesis que dice Furco y Roth 2010, ¿sí? Esos fueron los autores, después de leer mucho, claramente, con los que nosotros nos sentimos identificados y dijimos, bueno, vamos a tomarlos como referentes. Furco y Roth, en el cierre de su investigación, hacen un espacio para recomendaciones para futuras investigaciones de los impactos del aprendizaje y servicio. Una de las principales que tienen como recomendación tiene que ver con enfocarse, dicen ellos, y es lo que ustedes ahí ven, que validar las hipótesis a través de la búsqueda de lo que llaman efectos probables. Y ahí nosotros, o sea, yo les voy pidiendo como que se acuerden de algunas cosas, porque, y este es otro de los elementos que es clave que recuerden, la idea de los efectos probables. ¿Cómo nosotros estos efectos probables los trajimos con Felipe a nuestra investigación? Bien, nosotros dijimos, bueno, a ver, ahí abajo lo vamos a leer, los efectos probables entonces van a implicar, identificar y delimitar un conjunto de experiencias, actividades o tareas que pongan en juego, desarrollen algún set de habilidades, competencias o valores para las que se tenga evidencia de su incidencia en la inclusión o calidad educativa. Nosotros lo que pensamos es, bueno, tal vez para nosotros es más claro y es más familiar porque le dimos mucha vuelta y trabajamos mucho con esto. Pero por eso pusimos un ejemplo, porque queríamos que todos pudiéramos comprenderlo cabalmente. Entonces, el ejemplo que pusimos tiene que ver con esto. Aquí ustedes van a ver, nosotros pusimos paso 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Que nosotros este primer paso lo dimos varias veces. En la investigación lo fuimos repitiendo. Primer paso, identificar evidencias de que instancias de reflexión en el trabajo por proyecto
tienen impactos positivos en la calidad de los aprendizajes. Entonces ese era nuestro primer objetivo en ese paso 1, ¿sí? Paso 2, si ese lo lográbamos, íbamos al paso 2 que decía, identificar la existencia de espacios de reflexión en las prácticas de aprendizaje y servicio. Entonces, y ahí viene el entonces tan importante, entonces, como conclusión, los proyectos de aprendizaje y servicio tienen un efecto probable sobre la calidad de los aprendizajes. Y con esa lógica de efectos probables, nosotros fuimos trabajando a lo largo de toda la investigación. Bien, la recopilación de información. Aquí están las técnicas y es bien importante señalar y contarles que estas técnicas funcionaron como complementarias, ¿está bien? Entonces, la primera técnica que usamos tuvo que ver con encuestas autoadministradas que se la enviamos vía correo electrónico a directores y docentes que habían desarrollado experiencias de aprendizaje y servicio en el año 2017-2019 y habían sido parte del programa de apoyo en esos años. Enviamos, respondieron, ahí teníamos un primer pool de información. Eso se complementó con un conversatorio al que invitamos directores, docentes del 2017, 2019 y años siguientes. Y ahí, segunda técnica. Tercer técnica que usamos, entrevista en profundidad. Ahí entrevistamos a 2 personas, ¿sí? A una docente de primaria que había desarrollado su experiencia en el 2017 y una directora de secundaria que la había llevado adelante en el 2019. Bien. Entonces, esto lo que, principalmente, el estudio nuestro tiene 2 grandes limitaciones en esto que decía Lucía, si bien la estrategia estaba clara. El primero es, nuestro foco es en un recuerdo autodeclarado, es decir, es el recuerdo autodeclarado de los docentes, en el sentido de si existieron instancias de reflexión en los proyectos que se ejecutaron en 2017-2019, nosotros no teníamos elementos para validar si tenía la calidad que necesita un espacio de reflexión sobre los proyectos. ¿Sí? Esa es una limitante del estudio. La segunda limitante es que no fue posible incorporar la voz de los estudiantes. Lucía decía, estábamos en contexto de pandemia, hubiera sido como una perspectiva bien rica para lo que estábamos trabajando. No fue posible incorporarlos y eso es claramente una segunda debilidad del estudio. ¿Cómo entonces analizamos las respuestas? Primero lo que entendimos con Lucía es inclusión es parte de calidad, es decir, una propuesta de calidad necesariamente es inclusiva, pero la inclusión no es completamente la calidad de una propuesta educativa, ¿no? Entonces, desde ahí es como abordamos esta idea de operativización de calidad e inclusión, y a su vez identificamos a nivel del sistema educativo 3 posibles niveles de interacción con el alumno, ¿no? Es decir, el primer nivel el estudiante, ¿sí? El segundo nivel el aula y el tercer nivel el centro. Hay 3 lugares donde el proyecto la pedagogía de AIS puede hacer efecto sobre la calidad y la inclusión. En ese sentido, para nosotros cuando hablamos de nivel de institución, vamos a caracterizar la interacción intencionada de la totalidad de las personas que están en el centro educativo con ese estudiante, ¿sí? Cuando hablemos del aula, la interacción intencionada entre el docente, el alumno y el grupo de pares que está dentro de una clase, y cuando hablemos del estudiante vamos a hablar de los propios procesos de vinculación individual con el conocimiento o con la propuesta educativa. Eso nos deja como esta tabla de doble entrada que se ve ahí, que son como 6 espacios para analizar la respuesta de los docentes. Institución, aula docente, y calidad e inclusión, y ahí empezar como a dialogar con las respuestas de los docentes. Tratando de sintetizar esto, como decía Lucía, fue una encuesta autoadministrada y un conjunto de entrevistas. Esta es la síntesis de lo que se obtiene, lo que los docentes más destacan de los proyectos. El primero es el clima adecuado para el aprendizaje. Ahí hay un foco bien grande de todas las respuestas. Genera climas organizados de respeto y seguros para el trabajo. Desarrolla habilidades para la convivencia democrática. Es otro de los elementos más potentes señalados. Tiene instancias muy favorecedoras de comunicación y difusión de los logros, y presentación a terceros, y en esto la pedagogía vincula no solo al centro con la familia, pero con la comunidad, con los roles no docentes, en instancias concretas de difusión de lo que se hizo, y trabaja a partir de las necesidades reales, digamos, ¿no? Si la institución abre las puertas y sale a buscar necesidades reales en el contexto. ¿Cómo trabaja desde la institución la inclusión o qué indicios nos dieron las interacciones con los docentes?
Primero esto, ¿no? Esta participación y colaboración entre actores escolares y del territorio, incluir al territorio dentro de la escuela, flexibiliza la currícula, habilita a que la clase sea distinta, entonces el centro puede verse como espacio de formación en distintos espacios, no solo en el aula, entonces eso para muchos chiquilines es muy favorecedor de sus procesos. Y una cosa bien interesante es que los docentes se convencen de que todos los chiquilines tienen algo diferente para dar. Eso también era bien interesante en las respuestas. Acá traigo una cita de una de las entrevistas que decía, una docente decía: el conocimiento también se genera por la experiencia de compartir instancias a través de una propuesta social y concreta que además genera encuentro intergeneracional, porque habilitaba además que los distintos grados de una escuela pudieran trabajar juntos, encontrarse también en otro ambiente, un aula extendida, una comunidad o salida de campo que aporta mucho a los procesos, ¿no? Eso es como desde la experiencia concreta de los docentes. A nivel del aula, si bajamos un escaloncito más, lo que se encuentra es esto que señalábamos al principio, que era el ejemplo que traía Lucía, la relevancia de las instancias de retroalimentación y reflexión, que es una característica que está en el ADN de la pedagogía, de frenar para pensar en lo que se hizo, ¿no? Esto es como idea de procesos de metacognitivos o de revisión del aprendizaje. Trabajo muy fuerte en habilidades transversales, dos muy concretamente que destacan los docentes: la empatía y el trabajo en equipo, ¿sí? Y genera sentido de pertenencia al grupo y al centro educativo en la medida de que los hace pasar por distintos espacios del centro educativo y vincularse con roles que de repente antes no se vinculaban. Y acá dos elementos bien interesantes de la inclusión. Los docentes sienten o recuerdan de sus proyectos que les permitió acercarse a las necesidades educativas y académicas concretas de los estudiantes, ¿sí? Eso extendió un puente docente-estudiante que los docentes no habían logrado atender, y genera una respuesta educativa plural y diversificada para satisfacer necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Es decir, trabajar en esta pedagogía, esta manera de enfocar los proyectos, genera un vínculo docente-estudiante que habilita a incluir las necesidades reales de los estudiantes. Por último, a nivel de calidad, ya pensando solo en el estudiante, volvemos a este desarrollo de habilidades como empatía, creatividad, responsabilidad, apertura a nuevas experiencias, motivación y confianza en sus capacidades. Y una cosa bien interesante, les habilita a los docentes a trabajar con los estudiantes su trayectoria educativa y su rol como adulto. A partir del proyecto, los docentes encuentran espacios para trabajar con los chiquilines, cómo se piensan como trabajadores, como padres, como madres. Es bien interesante que traen los docentes. Y a nivel de inclusión, es una cosa que está en el ADN de AIS, pero que además los docentes lo sienten como bien removedor, es este efectivo protagonismo de los estudiantes en todas las etapas, ¿sí? Eso es otro elemento de inclusión que destaca en los procesos de AIS. Todo esto, como dice Lucía, es el resumen que por detrás tiene la evidencia de que si estas cosas suceden, podemos pensar en impactos en calidad y en inclusión. Entonces esto, en definitiva, lo que termina por aportar la investigación con las limitaciones que hablábamos antes, es el puntapié inicial para decir, bueno, por acá pueden venir los principales... por acá pueden venir los principales impactos, digamos. Acá es donde los docentes están detectando, y hay bastante bibliografía que apoya esta idea. Por acá pueden venir estos principales impactos. Y lo otro es esto, sugerir posibles indicios de incidencia pedagógica. Nosotros tratamos de ser como bastante como prudentes. Con Lucía no estamos diciendo que medimos impacto de nada, simplemente decimos, bueno, en base a la evidencia internacional y local que hay, si esto sucede, se genera impactos en inclusión y calidad. Estas cosas sucedieron claramente en AIS. Bueno, podemos pensar que por algún lado, ciertamente AIS incide en la inclusión y en la calidad. Así que bueno, por acá nuestra presentación del trabajo. Muchas gracias, Felipe y Lucía. Vamos a dejar la placa inicial de esta investigación, que es la que motiva un poco este espacio, que vamos a intentar que sea un conversatorio, vamos a ver si lo podemos lograr. Y le voy a dar la palabra a Monse porque nos va a presentar a la primer conversadora. Bueno, tenemos a Dora Graciano. Desde junio del 2020 se desempeña como consejera en Ecodicen,
Consejo Directivo Central de la ANEP. Es docente egresada del Instituto de Profesores Artigas, en la asignatura de Geografía. En el Instituto Magisterial Superior realizó curso intensivo para directores. En Universidad Católica del Uruguay también hizo un curso subregional de formación y supervisión de centros educativos. Integró tribunales de concursos en diversas comisiones de trabajo. En el ámbito de ANEP ocupó cargos de docencia directa e indirecta en educación secundaria, oficial y habilitados. En el Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN, realizó el curso de Altos Estudios Nacionales y curso de tesis. Hasta 2003 fue asesora docente en el área sociocultural y responsable del curso preparatorio de los ejercicios académicos de estrategias nacionales en el CALEN. Docente también del Instituto Militar de Estudios Superior, IMES, en el factor sociocultural y en el área educación. También cuenta con varias publicaciones y trabajos vinculados a su actividad como autora y coautora. Adelante, doctora Graciano. Bueno, le mandamos una pregunta ahora, ¿verdad? Para pensar esta presentación. No es la única pregunta que le haríamos, por supuesto, a una consejera de la Administración Nacional de Educación Pública, pero a propósito de esta investigación que tiene que ver con las contribuciones del aprendizaje a servicio, ¿cuánto para la Administración Nacional, con quien además venimos trabajando bastante en estos años, cuánto de esta investigación contribuye o puede contribuir efectivamente, sobre todo en este proceso de transformación educativa en la que se ha embarcado el Uruguay? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo leí en forma detallada la presentación de ustedes y me pareció pertinente hacer estas apreciaciones de parte nuestra en forma ordenada, así que me voy a permitir leer las reflexiones que al respecto hice a los efectos de no olvidarme absolutamente de nada. Decirles en primer lugar que como representante de ANEP, hoy lo dije en la mañana, nuestro presidente, el profesor doctor Robert Silva, no ha podido estar presente porque en estos momentos y en esta etapa, ustedes comprenderán, estamos con una agenda sumamente intensa. De todas maneras, para nosotros es un gran placer estar en esta actividad y por ese motivo estamos aquí y agradecemos la invitación. Es un honor integrar este conversatorio en una mesa integrada con personas de tanta valía académica. Muchas gracias a CLAIS por formar parte del mismo y en relación a los aportes que arroja esta investigación a la actual transformación educativa de ANEP, consideramos, en primer lugar, que se trata de un trabajo de gran profesionalismo, en la forma y en el contenido, por lo que felicitamos a sus autores, Felipe Míguez y Lucía Notario. Los aportes de dicha investigación están en concordancia con principios establecidos en el Plan de Política Educativa Nacional 2020-2024, con el Plan de Desarrollo Educativo 2024 de ANEP y con sus políticas educativas y transversales. Contribuyen, por tanto, a aprendizaje de calidad, fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizajes, y a la transformación de los centros educativos. En lo que se refiere a las políticas transversales, aporta al trabajo en derechos humanos y en educación inclusiva. Las hipótesis planteadas en la investigación en relación a si las prácticas de AIS desarrolladas entre 2015 y 2019 incidieron positivamente en la inclusión educativa y calidad educativa en donde se implementaron, considero que fueron validadas a través de la recopilación de información obtenida
y a los trabajos presentados en la mañana de hoy, que son de gran representatividad en cuanto a la concreción de los objetivos establecidos. Nos parece sumamente útil la experiencia a nivel institucional, de aula y de estudiantes, a fin de tener una apreciación de la calidad y la inclusión en cada uno de dichos niveles. En referencia a la actual transformación educativa emprendida por ANEP, entendemos que contribuye a motivar a los estudiantes y a los docentes a prácticas para mejorar los aprendizajes en un marco de actitudes positivas con la práctica de valores de solidaridad y empatía hacia sus semejantes. Respeta los principios orientadores del marco curricular nacional, que son la centralidad del estudiante y su aprendizaje, la inclusión, la pertinencia, es decir, que el aprendizaje cobre sentido para el estudiante, flexibilidad, es decir, dar respuesta a la diversidad, integración de conocimientos, participación, visión ética, es decir, democracia y sus valores. Tiene además un enfoque por competencias a través del trabajo de alumnos por proyectos que no solo preparan al estudiante para el saber, y yo diría también para el saber hacer, sino también para aprender a enfrentar situaciones nuevas y a innovar. Todo ello enmarcado en principios de solidaridad que apunten a una sociedad más integrada y más empática. Es fundamental promover el desarrollo de las potencialidades personales de los estudiantes en una complementariedad de enriquecimiento mutuo. En ese sentido, el profesor lo ha expresado acá, la importancia del destaque que él ha hecho y que me parece esencial, que cada estudiante tiene un talento particular. El docente lo que debe hacer es tratar de descubrir ese talento particular que cada uno tiene, más allá de que pueda haber capacidades diferentes. El valor humano del saber se concreta en estas prácticas de educación solidaria, en donde se despiertan talentos particulares en un trabajo conjunto que tiene como supremo objetivo la integración social. Es necesario aunar esfuerzos para que a través de la educación podamos incidir en que el ser humano sea cada vez más humano. Esto es una labor que trasciende el sistema educativo formal. Constituye una responsabilidad de toda la sociedad a través de diferentes instituciones, con un compromiso nacional e internacional. Tuve el gusto en la mañana de hoy de conocer a la representante acá de la República Argentina, de manera que la labor de aunar los esfuerzos también trascienden las fronteras. Por ello agradecemos a CLAI por sus emprendimientos. Continuemos en esta labor conjunta con la consigna de educar con corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora, por esas palabras y por la lectura detallada y tan cariñosa también de esta investigación. Queremos seguir conversando sobre los resultados de esta investigación, que para CLAIS fue una investigación muy importante, muy cara, porque viene a continuar además un proceso de investigación en Uruguay que se inició en el año 2019 junto a Javier Lacida y Daniel Giorgetti en una primera investigación sobre los aportes del aprendizaje de servicio en las políticas públicas, ¿no? Un análisis comparado que de alguna manera tenía la intención de ser un debate, un intercambio orientador para aquellos otros territorios que quisieran pensar el aprendizaje a servicio en diálogo con las políticas
con las políticas públicas. Así que, bueno, nada, continuar un poquito en este sentido del intercambio y conversar con el resto de la mesa en relación a cómo este informe aporta, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con la reinversión o la reinversión, no sé, reinventar los escenarios educativos, no reinvertir, sino reinventar, gracias. De esto que tiene que ver con soñar un sistema educativo, ¿no? Que mejore las condiciones, que mejore la inclusión, que mejore la calidad, y si nos ponemos con esta cuestión casi proyectiva y soñadora, ¿cómo ve una organización internacional como UNESCO, que está enfocada en este pensamiento proyectivo, un informe que, bueno, es un informe local, que tiene información local, que tiene palabras de personas que todos los días llegan a su centro educativo y comparten con los chiquilines y las chiquinilas la cotidiana, ¿no? Y dicen algunas cosas interesantes sobre lo que hay que pensar. Entonces, ¿cuánto aporta esta investigación? ¿Cómo lo ves vos, Elmira, en el sentido de cómo puede aportar? No te presenté, porque Monse te quiere presentar, no, pero te quiere presentarme. Selmira May, especialista de Programa para Educación, Oficina Regional de Ciencias para LAC en UNESCO. Es coordinadora regional de la Unidad de Gestión de Riesgos, coordinación de las actividades del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO en América Latina y el Caribe, con una maestría liderando la innovación y la mejora educativa en la Universidad de Michigan, y otra maestría en Ciencias, Agua y Gestión Ambiental, en la Universidad del Loughborough. Más de 15 años de experiencia en cooperación internacional para el desarrollo, con especial interés en la innovación, la ciencia y la tecnología, y en la educación como principal motor de cambio de las sociedades. Comprometida a colaborar para contribuir al cambio de la realidad en la región más desigual, pero también más rica y diversa, contribuyendo a soluciones que se enfoquen en los más vulnerables. Adelante. Bueno, muchas gracias, y así no cortamos el flujo del diálogo. Buenas tardes, y primero empezar felicitando a Lucía y a Felipe por la investigación y por la capacidad de síntesis, porque la investigación que leímos hoy, que presentaron hoy, es bastante más extensa que las pocas diapositivas que nos ofrecieron, y los invito a todos a leerla, porque la verdad que es un enorme trabajo, así que de verdad felicitaciones, con condiciones no fáciles, ¿no? Ustedes mismos lo decían. Por supuesto no me voy a meter en temas metodológicos porque después Javier va a poder opinar más, pero me quedé con ganas de pensar, por ejemplo, qué hubiera sido, cómo lo hubieran evaluado los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Creo que todos los que lean esto se van a quedar con ganas de más. Y bueno, y retomando un poco lo que nos preguntaban, o lo que me preguntaba Marianela, que creo que tiene que ver también con estos puntos de contacto que hemos encontrado con CLAIS y con el trabajo de CLAIS, que tiene que ver con esto que hace la UNESCO desde hace muchísimos años, que es de alguna manera ayudar a pensar, como decía Dora, estas grandes reflexiones globales del porqué y el para qué de la educación. Y yo siempre que me preguntan sobre los futuros de la educación, me voy 50 años atrás y abro de los primeros informes que sacaba la UNESCO, y que también tienen que ver con lo que decía Dora, y es allá como por el año 72 sale el primer informe, que es el informe de la Comisión POC, que hablaba del aprender a ser, ¿no? Aprender a ser. Y esto decía, educar seres humanos, ¿no? ¿Qué más humano que el volver a pensar en el ser humano como el objeto principal de la educación? Y muchos años después salía otro informe que también es una belleza, que se llama Los 4 pilares de la educación, o la educación encierra un tesoro, que habla de estos 4 pilares, y que es el aprender a ser, el aprender a hacer, el aprender a aprender y el aprender a convivir o a vivir juntos. Y cuánto tiene que ver con todo este trabajo que ustedes describen y con el trabajo que también hace CLAIS, ¿no? Justamente creo que se trata exactamente de eso. Entonces yo digo, bueno, hablamos de los futuros de la educación, pero ya hace 50 años por lo menos que venimos discutiendo de cómo rescatar, ¿no? de estas cuestiones tan propias del ser humano, y que a veces se nos pierden por el camino, ¿no? Y cuán esenciales son en la educación. Y ahora nos proyectamos en esto de pensarlos juntos, los futuros de la educación. Se llama Los futuros de la educación, reimaginando un futuro juntos,
a veces nos quedamos con la primera parte del título porque son como largos, ¿no? Pero creo que justamente el valor de los futuros de la educación y en el reimaginar los futuros juntos tiene mucho que ver con el hacerlo juntos, porque realmente es el proceso de mucho intercambio con otros actores, así como ustedes en la investigación identificaban un sinnúmero de actores que de alguna manera se veían impactados por esta forma de educar, ¿no? Creo que también UNESCO hacía ese ejercicio, llama a hacer esos ejercicios de reflexión donde cada vez más podamos escuchar distintas voces, ¿no? Y en ese informe surgen cosas, surge, hay que decirlo claramente, que nos sorprende y les sorprende todavía. CLAIS surge específicamente como un ejemplo, el aprendizaje y servicio solidario, como una forma de cambiar y pensar las pedagogías que queremos para el futuro. Se habla específicamente de eso. Pero se habla como, hay tres cuestiones que se tocan y se han tocado en lo que fue este año el proceso del transformar la educación que movió a las Naciones Unidas, que son obviamente la escuela, los docentes o los funcionarios de esas escuelas, y esto de formar para la vida, ¿no? Entonces ahí, y yo creo que estas tres cosas se ven se ven como muy interconectadas. A veces todas estas cosas que ustedes nombraban en la escuela, ustedes lo hacen como mucho más sistemático, y a mí me encanta, soy ingeniera de formación, pero soy anti-ingeniera, me encanta mezclar todo, darle vuelta a las cosas, como meterla a la batidora y que salga algo, y yo creo que de alguna manera ustedes se metieron en estos tres temas y claramente sacaron conclusiones que para mí son maravillosas, y que tienen la virtud de que las pudieron sacar, ¿no? Porque muchas veces sabemos que estas cosas están ocurriendo, y yo me metí invitada en un final de un taller donde uno puede ver que estas cosas están ocurriendo, ¿no? Después ustedes las sistematizan, y la UNESCO de alguna manera les da esa mirada como de perspectiva, ¿no? Pero estamos hablando siempre de lo mismo. Entonces, como en distintos niveles estamos viendo que las cosas pasan, quizás el debe o lo que nos tenemos que plantear, y bueno, y hay gente acá que está ocupada en el hacer, los que hacen todos los días y los que piensan, en los que piensan desde las políticas públicas, y yo rescato mucho también para llevármelo, es cómo hacer más, ¿no? Cómo investigar más, porque en cuanto más evidencia tengamos, más fácil va a ser probar que realmente son formas efectivas de transformar la educación positivamente y de obtener estas cuestiones que son propias también de la política pública que se está planteando Uruguay. Y de realmente enseñar a que hay otra forma de hacer, otra forma de aprender que tiene múltiples beneficios no solamente para los beneficiarios directos, sino para la sociedad. Entonces, como esto se supone que es un conversatorio, yo me voy a callar por acá y voy a dejar que hablen otros también, porque si no, así podemos seguir otra ronda después. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y continuamos con la intervención de Javier Lacida, doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Ciencias Sociales en Flaxo, licenciado en Ciencias de la Educación por UDELAR, es profesor titular en el Departamento de Educación de la Universidad Católica, investigador en áreas de evaluación y gestión de centros educativos, política educativa, vinculación de las políticas educativas con otras políticas sociales, y diseño curricular en base a competencias. Se ha desempeñado como asesor y consultor a nivel nacional e internacional, y es autor de libros y artículos en sus áreas de especialización. Se integró recientemente al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Uruguay. Adelante, bienvenido. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a CLAIS por la invitación. Felicitaciones por el trabajo a Felipe Míguez, a Luciano Tari, a CLAIS por combinar la promoción del aprendizaje del servicio con el estudio y la reflexión. Yo creo que es una forma de trabajo de CLAIS, de la que, como decía Marianela, tuve el gusto de participar en algún momento como investigador, y a mí me parece que es la buena forma de trabajar en educación. Yo pensaba en la relación entre la experiencia de CLAIS y el proceso de transformación curricular
al que hacía mención la consejera Gracián. Y uno ve dos grandes coincidencias. Primero, en el enfoque por competencias, y segundo, en la promoción de proyectos. Y junto con ver eso, la otra impresión es, bueno, eso tendría que ser muy positivo. Sin embargo, cuando uno mira la realidad de los centros educativos en Uruguay y de la experiencia y la práctica docente en relación al trabajo en base a proyectos y al enfoque curricular por competencias, yo diría que se queda con la impresión de que los centros y los docentes que trabajan por competencias son muchos más de los que parece, y es un testimonio, esta reunión, y va a ser un testimonio mañana el premio Nodo que da la Red Global de Aprendizajes, un montón de experiencias, son muchos más de los que parecen, pero también hay que reconocer que son mucho menos de los que se necesitan. Porque una reforma orientada por competencias requiere que mucha gente, una masa crítica, una mayoría de docentes y centros estén en condiciones de hacer. Y si a mí me hubieran preguntado hace 2 años, 3 años, si en el Uruguay o en el mundo alguien iba a defender la educación y los currículos, los programas curriculares enciclopédicos, o alguien iba a sostener la oposición entre competencias y contenidos, yo hubiera dicho, no, para eso hay que ir a buscar textos de la década de los 90, del siglo pasado. Lamentablemente, en el debate con respecto a la transformación curricular que viene promoviendo la ANEP, uno puede abrir varios diarios de este año y encontrarse con líderes docentes defendiendo, para mí, la verdad, insólitamente, el enfoque enciclopédico y la oposición, que está muy superada por toda la literatura en el mundo, entre competencias y contenidos. ¿Y por qué es relevante plantear esto acá? Porque desde mi perspectiva, el currículo que hoy está dejándose, que hoy se está superando, es un currículo en el cual las experiencias de aprendizaje y servicio, en el mejor de los casos, reconozcámoslo, son un adorno que molesta poco, pero no están en el centro de la propuesta curricular, como sí están competencias y proyectos y aprendizaje basado en proyectos en la transformación curricular resuelta por la ANEP. Entonces, mi impresión es el aprendizaje y servicio ha estado en los márgenes, si ustedes quieren, en los costados del sistema educativo. Ahora tiene una oportunidad de estar en el centro. Con esto, lo que uno dice, bueno, pero ¿por qué hay algunos centros y algunos docentes que están trabajando? Bueno, porque han tenido la oportunidad, porque han tenido la vocación, porque han tomado la decisión. Hay otros que no han contado, otros centros, otros docentes que no han contado con las condiciones, pero el desafío de trabajar con proyectos y competencias es un enorme desafío que tiene enfrentado el aprendizaje y servicio y la transformación curricular. Yo decía también que son más de los que parecen, porque uno ve un montón de centros. Yo tuve el privilegio de integrar el jurado del premio de la Red Global de Aprendizajes y encontré centros privados y públicos que están trabajando con 7, 8 proyectos, no todos y no necesariamente de servicio, pero en el fondo, como conversábamos hace un rato con Lucía, los proyectos vinculados, orientados a servicio y el aprendizaje basado en proyectos son primos hermanos, digamos, tienen una serie de puntos de coincidencia y uno se encuentra con centros
Por ejemplo, me acuerdo uno público, el Centro Mandela, que tiene 7, 8 proyectos. Me acuerdo de un bachillerato que tiene un proyecto interdisciplinario funcionando desde hace 4 o 5 años. Eso es un capital enorme para la transformación curricular, pero es insuficiente. Por eso es tan importante toda esta experiencia. Yo creo que las experiencias de aprendizaje y servicio a la transformación curricular le aportan capacidades, le aportan metodología, herramientas, le aportan conocimiento, como el que acabamos de ver, conocimiento además basado en evidencia internacional, lo cual es una virtud, es una de las cosas en las que estamos embarcados en el Instituto de Evaluación Educativa. Y para el aprendizaje, el enfoque, las experiencias de aprendizaje y servicio, yo entiendo que la transformación curricular es una oportunidad que las potencia, las fortalece porque lo necesita. La transformación curricular yo creo que necesita más experiencias de aprendizaje y servicio. Un último comentario que es casi una tanda comercial, una sugerencia. Que no quiero largar el micrófono sin hacerlo. Yo pensaría, pensando en la promoción del aprendizaje y servicio, que como decía, en mi opinión, es una necesidad y cuenta por primera vez con un ambiente favorable en el Uruguay, en los próximos años, en tirarse al agua a pensar, más que en un premio, no porque tenga ningún problema con la competencia, que pienso que es parte de la vida y la sociedad, sino porque es un reconocimiento para poquitos en una certificación o una acreditación, en donde todos los que lleguen a cierto nivel de calidad, como mostraba el estudio, basado en percepciones, pero mostraba el estudio de Lucía y Felipe, puedan acreditar y poner una placa en el liceo o en la escuela que diga Centro acreditado en aprendizaje y servicio por CLAIS, de repente el MEC, la ANEP, digamos, quienes quieran participar de eso. A mí me parece que eso, dado el nivel de maduración del aprendizaje y servicio en Uruguay y en el mundo, pero además también en Uruguay, me da la impresión de que hay condiciones que posibilitarían dar ese pasito. Gracias. Bueno, muchas gracias Javier, como siempre, con sus recomendaciones. Ha sido un gran asesor en algún momento, cuando recién estábamos terminando la primera investigación y teníamos que avanzar a una investigación más de evidencias, que para nosotros realmente es importante. Somos una organización de la sociedad civil que intenta trabajar la incidencia de la política educativa. No es un trabajo sencillo, ustedes lo saben. Estamos en un momento de transformación importante. Para nosotros esta investigación tiene un sentido de incidencia también y creo que ha quedado claro y más que probado gracias a Lucía y a Felipe, que se pusieron esta titánica misión al hombro en un contexto, como ellos dijeron, bastante complicado. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir este ratito. Y bueno, como CLAIS va de lo micro a lo macro y se mueve, ¿no? Como yo me imaginaba un trompo, ¿no? Que un yo me imaginaba, ¿no? Somos como un yo que va desde la política educativa al territorio. Se viene la premiación del concurso de educación solidaria y tenemos 11 experiencias preciosas para premiar que nos vienen acompañando toda la tarde en esto que vos decías, Elmira, del relato concreto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por este ratito y quédense con nosotros que se viene lo mejor de la tarde.